¿Te imaginas el sonido de 4.000 disparos por minuto cayendo desde el cielo? Así terminó la vida de uno de los capos más temidos de México, el H-2. En el video de hoy, descubre cómo un operativo de la Marina desmanteló su imperio de terror. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles impactantes de esta operación. En la década de los 90, mientras el cártel de Sinaloa consolidaba su dominio, surgieron otros grupos criminales de gran poder. Entre estos se destacaban los hermanos Beltrán Leiva, quienes construyeron un imperio criminal basado en el tráfico de drogas, contrabando de personas, extorsión, secuestro y otros crímenes violentos. La organización de los Beltrán Leiva era temida por su capacidad de infiltrarse en las más altas esferas del gobierno, incluyendo el Interpol de México. La influencia del cártel era tal que en varios momentos de su historia logró mantener a raya a las autoridades mediante sobornos y amenazas. En medio de este entorno de violencia y corrupción, emergió la figura del H-2. Este joven y despiadado sicario ascendió rápidamente en la jerarquía del cártel, convirtiéndose en un líder influyente. Bajo su mando, los sicarios del cártel no solo se dedicaban al tráfico de drogas, sino que también protagonizaban algunos de los actos más sangrientos registrados en la historia reciente de México. Los ataques de estos sicarios, a menudo, dejaban un rastro de cuerpos desmembrados, utilizados como macabros mensajes para infundir miedo y marcar territorio. A pesar de su perfil bajo, Patrón Sánchez no logró escapar del radar de las autoridades. Su base de operaciones se encontraba en Nayarit, un estado al oeste de México, donde orquestaba sus actividades criminales. Aunque mantenía un perfil discreto, evitaba ostentaciones y prefería operar en las sombras. Su influencia y poder eran evidentes. Vecinos de la zona, quienes ignoraban la magnitud de sus operaciones, se enteraron de quién era realmente la persona que vivía a su lado la noche en que helicópteros de la Marina Mexicana sobrevolaron sus barrios, disparando sin cesar. En uno de los operativos más impactantes de los últimos años, las Fuerzas Armadas mexicanas decidieron poner fin al reinado de Patrón Sánchez. El 9 de febrero de 2017, helicópteros artillados y vehículos blindados de la Marina de México tomaron por asalto la residencia donde se ocultaba el H-2. Los delincuentes, sorprendidos por la magnitud de la ofensiva, intentaron defenderse disparando y lanzando granadas, pero la superioridad del armamento y estrategia de las fuerzas de seguridad pronto hizo la diferencia. La vivienda donde se ocultaba Patrón Sánchez quedó destruida por la intensidad de los disparos, sellando así el destino de uno de los narcotraficantes más temidos del país. Tras el intenso tiroteo, el silencio que quedó fue abrumador. En cuestión de minutos, el operativo de la Marina había acabado con la vida de Juan Francisco Patrón Sánchez y otros 7 de sus hombres de confianza. El enfrentamiento, que se desarrolló en las colonias Lindavista y Arboledas de Tepic, Nayarit, fue tan feroz que los residentes de la zona fueron advertidos de no salir de sus casas para evitar ser alcanzados por las balas. La operación, meticulosamente planificada, tenía un solo objetivo: eliminar al H-2 y desmantelar su red de colaboradores cercanos. ¿Cómo fue posible que un capo de tal magnitud pasara desapercibido por tanto tiempo? Una de las claves del éxito de Patrón Sánchez radicaba en su capacidad para tejer una red de protección en las altas esferas políticas y policiales. Según informes, recibió el apoyo del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y del exfiscal Edgar Beitia, quienes facilitaron sus operaciones a cambio de generosos sobornos. Esta red de corrupción no solo permitió al H-2 operar con impunidad, sino que también le brindó información crucial sobre operativos en su contra, dándole una ventaja estratégica sobre sus enemigos. Sin embargo, como todo en el mundo del narcotráfico, estas alianzas tenían un límite, y cuando la presión internacional y las investigaciones comenzaron a acercarse, estas mismas conexiones contribuyeron a su caída. El inicio del fin para Patrón Sánchez se desencadenó tras un ataque brutal en Culiacán, Sinaloa, el 30 de septiembre de 2016. En este atentado, sicarios bajo su mando emboscaron a un convoy militar que transportaba a un miembro herido del cártel Beltrán Leiva. El resultado fue devastador: varios vehículos militares calcinados, elementos de las Fuerzas Armadas muertos y otros tantos heridos. Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha contra el H-2.
convirtiéndolo en un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas y sus aliados internacionales. El operativo que finalmente terminó con su vida fue el resultado de meses de planificación y cooperación entre diferentes agencias de seguridad. Las fuerzas de la Marina de México, apoyadas por inteligencia tanto local como internacional, lograron localizar al patrón Sánchez y montar un cerco en torno a su escondite. La operación no fue un producto del azar, involucró la cooperación de informantes y, según se reveló más tarde, la traición de algunos de sus antiguos aliados. Un funcionario corrupto, presionado por las autoridades, proporcionó información crítica que permitió a los marinos localizar con precisión el refugio del capo. El despliegue de la fuerza fue impresionante. Helicópteros Black Hawk sobrevolaron la zona, armados con ametralladoras de gran calibre capaces de disparar miles de balas por minuto. En tierra, los soldados avanzaban cautelosamente, preparados para enfrentar cualquier resistencia. Los disparos y explosiones rompieron la calma de la noche, dejando claro que no se trataba de un operativo común. El uso de este tipo de armamento y táctica mostró la determinación del gobierno mexicano de no dejar escapar al H-2 bajo ninguna circunstancia. Para algunos, el fin de este capo representó una victoria significativa en la lucha contra el narcotráfico, mientras que para otros, evidenció las complejas conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores de la política y la seguridad nacional. Aunque la operación fue exitosa desde un punto de vista táctico, la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez no estuvo exenta de controversias y rumores. Los testimonios de algunos de los involucrados, especialmente los proporcionados por el exfiscal Edgar Beitia, lanzaron sombras de duda sobre las versiones oficiales. Según Beitia, la captura del H-2 no fue tan sencilla como se había dicho. Afirmó que Patrón Sánchez había sido capturado con vida y llevado a un segundo piso de la casa donde se llevó a cabo su detención. Allí, los marinos lo habrían interrogado y torturado, buscando información sobre sus contactos y operaciones. Estos relatos generan especulaciones sobre si la muerte de Patrón Sánchez fue una ejecución planificada. Según Beitia, tras el interrogatorio, el narcotraficante fue trasladado a una segunda ubicación, un sitio de seguridad controlado por las Fuerzas Armadas. Las circunstancias exactas de su fallecimiento en ese lugar siguen siendo un misterio, pero se sugiere que fue ejecutado para evitar futuras filtraciones o represalias. La versión oficial, sin embargo, mantiene que Patrón Sánchez murió en el intercambio de disparos durante el asalto inicial, alcanzado por la ráfaga de un helicóptero artillado. Este tipo de operaciones, aunque efectivas en términos de eliminación de objetivos, suelen levantar preguntas sobre los métodos utilizados y las posibles violaciones de derechos humanos. La muerte del H-2 y las posteriores investigaciones sacaron a la luz la compleja relación entre las fuerzas de seguridad mexicanas y el narcotráfico, un vínculo que había sido objeto de escrutinio tanto nacional como internacional. Las declaraciones de Beitia, quien fue condenado a prisión en Estados Unidos por sus propios vínculos con el narcotráfico, añaden un nivel adicional de intriga a la historia, cuestionando la integridad de los operativos y las verdaderas motivaciones detrás de las acciones del gobierno. En los días posteriores a la operación, se realizaron más arrestos y eliminaciones de otros miembros del cártel en Nayarit. Uno de los sucesores designados del Patrón Sánchez, Daniel Isaac Silva Garante, conocido como H9, fue abatido por las autoridades en una operación similar. Estos esfuerzos para desmantelar la organización, aunque efectivos en parte, no lograron erradicar por completo la presencia del cártel. La caída del H-2 nos recuerda que ningún criminal, por poderoso que sea, está fuera del alcance de la justicia. Aunque el camino para erradicar el narcotráfico es largo, cada victoria cuenta. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video.